Entonces yo descubrí un señor. Pero Juan Manuel Monte tampoco. Nunca tuvo vehículo. No. Un señor que venía de la India cada 2 años, el doctor Kechaver. Qué chévere. Y lo aceché y me inscribí en el curso de ese médico. Ya. Y yo tomé 3 años de medicina con ese señor y me hice naturista. Santo. Pero Con entonces, el doctor espérate ahí. Porque yo conozco, ahí está el doctor Rosario, que un padre de cáncer murió, que era quiropráctico y él era médico naturalista también. Eso da mucho dinero. Sí, pero resulta lo siguiente, que quizás hoy van a saber algo de eso, que a mí casi no me gusta hablar públicamente de eso, por las contradicciones que crean. Ya. Pero yo siempre fui un tipo investigador, estudioso, y siempre le busqué sentido al estar aquí. Y siempre entendí que al estar existiendo físicamente en un planeta, no era simplemente, pura y simplemente por existir como un pedazo de carne común. Ya. Entonces yo empecé a investigar la razón real para estar aquí, De tu existencia. de mi existencia Y física. ahí fue que llegaste a Dios. No, Dios significa ídolo. Ídolo puede ser un peñón, una piedra. Yo encontré un nombre más respetuoso para Dios. ¿Cuál es el nombre? Jehová. Encontré el Padre Creador. Padre creador. Como decía Jesús de Nazaret, mi Padre que está en las alturas. Mi padre que está en el cielo. En las alturas. Entonces, Los judíos dicen Adonai. Y Gachén. sí, pero es que todavía ellos tienen un poco de la verdad, porque si tú investigas la Biblia en Lucas 24, capítulo 24, cuando Jesús de Nazaret está colgando en la cruz, que está haciendo los últimos momentos de su desencarnación, él dice este nombre: Elí, Elí, lama sabachthani. Lama sabachthani. Y esa frase... Y los fariseos dijeron, él está llamando a Elías. No. Esa frase es en sánscrito, que dicen que fue en lengua, en ninguna lengua nada. Él habló en sánscrito, porque ya Jesús conocía los Vedas, había leído los Vedas y ya sabía que en los Vedas se le llamaba al Padre Creador Elí. Elí. Entonces, Elí es en hebreo, pero hebreo antiguo. El hebreo es bíblico. El hebreo antiguo, que es una E, 2 L y una I, Elí. Cuando tú traduces ese nombre al español, dice Eloí. Elohim. Entonces, empecé a investigar eso. Por eso que los judíos le dicen Elohim. Elohim, porque Elohim es un ser infísico, de potencia y luz, sapientísimo, poderosísimo, y su energía es electromagnético espiritual, que es el éter, y cada uno de nosotros somos una partícula de él en espíritu. Entonces, si salimos de una esencia cuya potencia es luz, y somos un punto de su propia esencia, somos parte de su propia sustancia, entonces ya a partir de ahí somos eternos igual que Él, porque Él es eterno. Y a través de esa investigación, la luz, a través de un proceso metamorfósico, ese chispa de luz inteligente, porque salió de un ser altamente inteligente, se fabrica un aislante o resistencia que se llama alma. Y luego se fabrica un cuerpo físico para expresarse que se llama cuerpo. Y ahí es que a través de un proceso de procreación, a través de 2 cuerpos morfológicamente distintos, varón y hembra, que hacen la unión, el coito sexual, entonces en esa bioquímica espiritual, el espíritu aprovecha
y fabrica el cuerpo con el cual lo necesita para hacer una misión en un planeta X, entiéndase ahora en el de la Tierra. Entonces, esa misión que luego tú empiezas a ejecutar en cuerpo físico es porque ya la planificaste en tu ser infísico. Es porque ya lo prometiste lo que iba a ser. Es porque ya tú hiciste un plan de acción. Porque si estudiamos la naturaleza, pero científicamente, de verdad, filosóficamente, nos vamos a dar cuenta que la sustancia es física y es infísica. Es magnetismo y es partícula. ¿Qué diferencia tú tienes con un cristiano? O sea, ¿qué se te diferencia entre tú y un pastor, por ejemplo? Bueno, no es que hay una diferencia. Es que el pastor, el cristiano, es religioso. Y las religiones no han aportado a la sociedad nada beneficioso. Pero tú eres seguidor de Cristo. Al avanzar del pensamiento humano. Pero, se han convertido en retrógrada porque mira, matan a Giordano Bruno. Sí, pero eso fue una iglesia en un tiempo. Bueno, pero que él imponía un nuevo pensamiento filosófico. Pero para eso vino pero que no había que matarlo, es lo que te estoy diciendo. No, pero que después de eso vino Martín Lutero y vino un nuevo evangelio, fue restaurada la religión, vinieron los protestantes. Sí, lo que pasó es que la palabra Cristo tiene dos significados. En hebreo antiguo significa una cosa y en hebreo actual otra. Pero la que realmente significa era del hebreo antiguo y no nace con Jesús. Esa palabra no es Jesús que la menciona tampoco. La menciona Jacob. Cuando el patriarca, cuando sale a caminar por el desierto, acuesta su cabeza sobre una piedra y en ese descanso entra en un trance y se conecta. Ahí fue que le agarró los pies, los muslos. No, ahí es que él ve la escalera que va al infinito, por donde bajan y suben espíritus. Y ahí fue que dijo, si no me bendice, no te va. Ahí es donde él, cuando despierta, menciona la palabra Cristo, que significa peligro en hebreo antiguo. Y si Cristo significa peligro, ¿qué significa anticristo? Antipeligro. Exacto, pero no hemos llegado ahí, vamos a llegar ahí. Entonces, esa palabra Cristo, él toma la piedra, la unge en aceite y le explica a los ciudadanos de Israel que hay un Dios verdadero, pero que ese Dios es invisible, y él lo vio en un trance y habló con él y le dijo que le dijera esa verdad a sus primogénitos, que no adoraran el Dios de los egipcios, a Ibis y a Isis, que eran los dioses falsos, que adoraran un Dios invisible, poderoso en el universo, que se le presentó bajo el nombre de Jehová. Claro, porque ya existía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el mismo. ¿Por qué? Porque Isaac le habló a su hijo Jacob de Yahvé. Entonces ya ellos tenían la convicción de que había un ser invisible, inteligentísimo, pero que no era un Dios, que era un Padre creador de todo lo que existe. Entonces, ese Padre se le expresó a Jacob a través de ahí, de ese trance del sueño. ¿Tú crees en la Biblia entonces, totalmente? Es ese ahí donde está el problema. No es que yo creo o no crea en la Biblia, es que yo tengo que tener lo que se llama un razonamiento para aceptar lo que es lógico, coherente y real, y para rechazar lo que es un absurdo. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Palabra del Padre Creador es todo lo que el hombre expresa. No es solamente la Biblia, porque los libros que se escribieron de ciencia... Pero Cristo decía, el cielo y la tierra pasarán, también son palabras pero de mi Dios. palabra no pasará, refiriéndose a la Biblia. Sí, pero esos son los fanáticos de la Biblia.
Ya. Las personas que tienen la Biblia como un objeto de adoración. Y ahí es donde está el error. Porque la leen. La verdad no parte de un libro. La verdad parte de la razón. Y la razón es lo que tenga lógica, coherencia y realidad. Cuando Jesús de Nazaret decide expresar lo que ya había aprendido en una escuela antigua llamada los Esenios y decide llevarle esa verdad al pueblo, entra en contradicción con las religiones existentes de su época, con los dos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás y Caifás. Y ahí es donde se siembra una contradicción filosófica, porque Jesús vino a destruir las religiones y ellos la quisieron mantener, porque él entendía que las religiones ataban al hombre del pensamiento, no lo dejaban en su libre pensar, y Jesús era un libre pensador. Claro. Por eso decía, y conocéis la verdad y la verdad te hará libre, porque la verdad es la razón. Entonces él encontraba irrazonable que sacerdotes vestidos de oro y plata le quitaran la yuca, los platanitos, los patos, las guineas a la gente para ir a orar a un templo. ¿Qué tú crees del modo de vida de nosotros los seres humanos? ¿No tiene influencia en lo que es la salvación? O sea, no nos salvamos. La Biblia dice en un pedacito: no es ray, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. ¿Tú no crees en ese pedazo que dice la Biblia, que Cachucha me está tapando, que tu modo de vida te puede llevar al cielo o te puede llevar al infierno? Si tú llevas una vida desordenada, borrachón, engañador, mentiroso, ladrón, homosexual, todo ese tipo de cosas, esas cosas no te pueden llevar al infierno. No, absolutamente, eso es mentira. Primero, el infierno no existe. Ah, es otra versión de la verdad. No, porque en la palabra cielo e infierno no lo crea la religión cristiana. No, Cristo habló El mucho del cielo cielo. y el infierno estaba creado desde la época de la religión politeísta. Desde la antigua Grecia ya existía el Hades o infierno, donde existía un dios del fuego llamado Vulcano. Ya. Y ese era el diablo de los griegos. Y el cielo... Pero no se mencionaba como tal. Cristo fue el primero que... No, porque estamos hablando desde antes del cristianismo. Ya esas religiones tenían un concepto del cielo y el infierno. Y acuérdate que Cristo dijo: antes de que Abraham fuera, yo soy. Y acuérdate que Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aunque hayan cosas que parezcan que son antes de Cristo, no lo son. No, de acuerdo a lo que nos dice la no, Biblia. lo que pasó fue que las palabras del Maestro Jesús, yo no le llamo nunca el Cristo porque lo ofendo, porque no terminamos esa historia. Ya vamos a hacer un video aparte. Ya, pero déjame agregarte que cuando él emplea la nueva filosofía espiritual, Caifás y Anás lo ven como un hombre peligroso. Y Sadoc, ¿de dónde viene Sadoc? Y ahí es que le llaman Jesús el Cristo, que significa Jesús el peligro. Pero él no era ningún peligro, nada. Lo que pasa es que había que crearle esa calumnia, Claro. para que sea despreciado por el pueblo seguidor de los fariseos, que era la religión más poderosa en esa época. Date cuenta que el mismo pueblo es quien lo condena. Que dicen lo mismo que dijeron Osana en las alturas fueron los mismos que pusieron crucifíquenle. Sí, entonces no, inclusive Pilato le pone a Barrabás y le dice: no, yo le voy a soltar a Barrabás porque yo en este hombre no veo ninguna culpa. Y el mismo pueblo dice: no, suelta a Barrabás y mata. Estaban endemoniados. Exacto, entonces, como es el mismo pueblo y Pilato era un político de Navarra, era español, Pilato entendía que tenía que regirse por las leyes del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano las decisiones se tomaban por plebiscito, o sea, por decisión del pueblo. Y como fue el pueblo que decidió
que lo crucificaran el pueblo de judío, entonces ahí es que Pilato le echa la maldición y le dice que la sangre de este hombre caiga ante ese pueblo hasta la quinta generación, porque no sabían quién era Pilato en espíritu. Pero los mismos judíos son los que se auto ellos mismos son los que se ellos mismos dicen que la sangre caiga sobre nosotros. Sobre bueno, nuestras vamos cabezas, a sobre José nuestros Mateo hijos y sobre nuestros nietos. porque está muy buena los diálogos, tenemos que hacer un video aparte, pero vamos a José Mateo ahora. ¿Qué está haciendo José Mateo en este momento? Ahora mismo yo, como pertenezco a una escuela mundial que se llama Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, donde se te enseña a desarrollar la potencia psíquica del espíritu. Entonces, tengo una facultad desarrollada curativa. O sea, tú curas. No. Cachucha, por ejemplo, tiene un dolor en el pecho que no se le quita. Ningún médico ha podido quitárselo. Bien. Y yo le he dado su trompa para que le quite, pero él no razona así. No. ¿Tú te atreves a quitarle ese dolor que tiene Cachucha? Sí. Automáticamente, con un toque que se le dé. Y con ponchoro de aguja. No. Simplemente medicina psíquica. Ya. Recuerda lo que te dije antes. Somos partículas y somos magnetismo. Ya. Somos energía física y energía infísica. Claro. Pero la energía infísica, inteligente y sabia, se maneja a través de la potenciación del pensamiento en el bien. Pero entonces ahí tú me diste la razón de que lo que dice 1 Corintios 6:9, que los ladrones, los borrachones, los mentirosos, los fornicarios no entrarán al reino de Dios. No, porque es que el Padre Creador no tiene un reino para borrachones y un reino para no borrachones, no. El Padre Creador tiene a todos sus hijos por igual, somos todos partículas de Él. No importa que usted sea homosexual, no importa que usted sea ladrón, hasta asesino, usted es un hijo del Padre. Pero no tiene que arrepentirse de eso. Sí, pero es que la vida es eterna, la vida no termina nunca. Pero cuando te mueres aquí tienes que arrepentirte antes de que te mueras. No, que no, porque la vida continúa en otro cuerpo y en otro lugar. O sea, ¿tú crees en la reencarnación? Es que la realidad, si no existiera la reencarnación, el Padre Creador fuera uno de los seres más injustos, hermano mío, porque dígame una cosa, si la vida es una sola, ¿verdad? Una sola. No es más de ahí, es una. Entonces tú no crees en la venida de Cristo. No, espera. Y no crees en su reino de los 1000 años. Espera, tranquilo. Vamos a llegar ahí también. Si la vida es una sola, ¿por qué unos nacen hermosos, elegantes, ricos y millonarios y otros no, deformados, locos, gagos, guiñapos? Dice el Señor que eso es para Él glorificarse. Eso es para Él divertirse, no. No, para Él glorificarse, no divertirse. Yo no creo que es para divertirse, porque si la vida es una sola, ¿por qué razón tú me mandas vuelto un guiñapo y al otro no? Porque este es un ensayo de vida, la verdadera vida está después de esto. No, papá. Eso no cabe en mi razón. Entonces, eso se llama un absurdo. Ahora, dentro de lo que yo entiendo como lógica es que si la vida es eterna y es continuada y vivimos más de una vez, puede ser de que yo cometí un error en una vida pasada. La Biblia dice que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Es que tú tienes la Biblia como un objeto de fe y ya yo te dije. Que tenemos que creer en algo, ¿por quién vamos a creer? Sí, pero creer en la razón, no en un libro. ¿Y qué es la razón? La razón es la verdad. La verdad es Cristo. La razón a veces no tiene razón. ¿Quiere que te presente un primer error de la Biblia? ¿Cuál? Mira, basándonos en la existencia primitiva de Adán y Eva, que fueron hechos de un barro, como seres únicos. No, Adán fue hecho de barro, Eva fue hecho de la costilla de Adán. Bien, pero fueron los únicos, los primeros. Ya. Ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel. Para resumirte todo, ¿no? Caín mata a Abel.
Queda Adán, queda Eva y queda Caín. Jehová, cuando habla con Caín, le reclama la muerte de su hermano. Claro. Y él le dice, grande es mi castigo, y quien quiera que me viera, me matará. ¿A quién se refiere Caín con ese cualquiera que me viera? Si únicamente existía Adán y Eva. Y Jehová lo confirma diciéndole, pondré una señal en tu frente para que cualquiera que te viera no te matara. Aún así serás expulsado del paraíso. Ya. Lo expulsa del paraíso y lo dice claro que Caín viaja al oriente del Edén y caminando encuentra un pueblo llamado Nod. O sea que ya estaba bautizado, ya tenía población y ya estaba organizado. Y en ese pueblo Caín se casa con una mujer. Eso te da prueba. No, pero hay otro detallito que tiene esa historia que te lo voy a contar. Dice que se fueron a un monte. Se supone que estaban en el pueblo. Y si hay pueblo, porque había más gente. Exacto. Mira. Entonces, perdón. Si es así, entonces es mentira que Adán y Eva fueron los primeros. Lo que pasa es que. Pero hay dos genes. En la historia que está contando hay un error. Y tengo que aclararte algo. En los tiempos de Adán, en los tiempos antiguos, nunca a la mujer se le tomó en cuenta como. Si tú eras mujer, a ti no te contaban. Pero si no eras primogénito, tampoco te contaban. Entonces, ¿qué sucede? Adán y Eva pudieron haber tenido muchísimas hijas hembras antes de Caín. No es mentira, eso no cabe en mi razonamiento. Porque un hijo, una mujer lo da cada un año. Y esa lógica no se va a perder, porque ha sido así todo el tiempo. Bien, una mujer nada más da un hijo cada un año. Un varón puede dar 20 hijos en un día. Pero una mujer nada más va a dar uno cada año. No, dice que fue su primero dos hijos, la Biblia. Bien, entonces, si es así, ahí hay un grave error del que narró eso. Y en el Génesis 6, donde te dice, y Dios hizo a los hombres, yo que fui a la escuela sé que es un artículo plural, que no fue a uno que hizo. Y Dios hizo a los hombres, que no fue a uno. Y le llamó Adanes, que no fue a uno. Y vivió Adán 130 años y tuvo un primer hijo llamado Set. Por ninguna parte se menciona Caín y Abel en ese Génesis. Y tan pegadito. El primero habla de Adán y Eva. Cuando murió Abel y Caín fue desterrado, nace Set. No. Como primogénito. Que lo dice claro. Y tuvo Caín su primer hijo llamado Set. Entonces, si continuamos... No, porque Set no era hijo de Caín, era hijo de Adán y Eva. No, claro. Pero que vuelvo y te digo que en otro Génesis dice... Oh, en otro... Ah, no, pues está bien, pues yo no conozco el primer Génesis. Ok, vamos con José Mateo de nuevo. Ok, estamos aquí. Tú vives entonces de tu naturalidad, Yo, al graduarme con el doctor Kechaber como médico naturista o sanador, como él le llamaba, me dediqué a ayudar a mis amigos que estaban enfermos. Ya, exacto. Entonces, ahora mismo José Mateo no tiene recursos. No tengo recursos y vivo de terapias que yo doy psíquico-magnéticas y de dietas y regímenes naturistas donde he logrado vencer grandes patologías como la de... Bueno, yo me comprometo a venir aquí a hacer una transmisión en vivo por mi canal de YouTube, tú y yo, para que pongan super chat. Super chat es algo que la gente ayuda, mandan 100, 200 dólares y eso va a comenzar a ayudar. ¿Y el teléfono que deje? Porque bien, vamos a dar mi teléfono. Da tu teléfono y lo vamos a poner, que tú des, para que la gente te llame a ti y te busque una forma de colaborar, porque con este canal colabora mucha gente. Gracias. Bien, cualquier cosa que puedan ayudar a restaurarme la boca y otras cosas, bien, mi número es 829-447-1759. Muchas gracias y que el Padre los bendiga a todos.